Mis amados hermanos, muy buenas, que el Señor me los bendiga, bendito sea Dios en la vida de cada uno de ustedes, en su hogar, en su familia, bendito sea Dios. Hoy quiero basarme en mi pequeña reflexión en Romanos capítulo 13, verso 1 al 2. Quiero hablarles un poquito sobre la autoridad delegada por Dios, autoridad delegada por Dios. Y voy a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dije, quiero hablarles un poquito sobre la autoridad. La autoridad significa, hermanos, el derecho de gobernar. Toda la autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Y debemos entender que el principio básico de todos los hijos de Dios es la obediencia. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. Para ser totalmente obedientes a Dios, debemos entonces obedecer la autoridad delegada por Dios. La rebeldía a las autoridades es algo nato de la naturaleza humana. Durante toda su vida, aún desde la niñez, el ser humano es rebelde. Cuando éramos niños, hacíamos berrinches para negarnos a obedecer a nuestros padres. Cuando llegamos a la adolescencia, pensábamos que sabíamos más que nuestros padres. ¿Cierto que sí? Y aunque no nos demos cuenta, hermanos, los cristianos también solemos ser irrespetuosos. ¿Con quién? Con nuestras autoridades. Estos patrones también se ven en muchos que profesan creer en Cristo. Pero la voluntad de Dios para nosotros es la siguiente. Primera Pedro nos dice algo interesante en el capítulo 2, verso 13. Dice clarito Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea así, ya sea al rey como a superior. Explico esto. En este pasaje, Dios nos manda a tener sumisión a todas las autoridades que Él ha puesto, repito eso, que Él ha puesto, ¿en qué? En este mundo. El gobierno civil, por ejemplo, nuestros padres, nuestros jefes, nuestros ancianos, pastores, obispos, sacerdotes, diáconos, nuestros profesores, etc. Dios, con este pasaje, quiere volvernos a hombres sumisos a todas las autoridades. Queridos hermanos, miremos esto, una pregunta. En sí, ¿qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? Yo le voy a explicar un concepto personal. Para mí la autoridad significa el derecho de gobernar, es la habilidad y la capacidad conferida por sus superiores para representar la ley y hacerla cumplir. El que no tiene autoridad o no entiende esa autoridad no entenderá esto nunca y jamás. Autoridad, hermanos, es una habilidad para sojuzgar, es el derecho legal de ejercer poder. En otras palabras, es el poder delegado. Hermanos, pero muchos están de jefes, muchos están gobernando, pero no saben realmente lo que es la autoridad. Toda la autoridad pertenece a Dios. Y si el que está
en el lugar donde Dios lo ha puesto a gobernar, no respete a Dios ni acepta esto de Dios, no es un jefe, ni siquiera tiene el poder, no tiene ni siquiera ese poder de gobernar, porque Él es el creador de todas las cosas y lo puso ahí, y aún a Dios le está faltando. Bendito sea el Señor. Recuerda que Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad, y quiero decírtelas. Una es la autoridad directa y la otra es la autoridad delegada. Miremos la autoridad directa. La autoridad directa, hermanos, esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos, o a través de un verdadero profeta. Preguntas, ¿por qué digo un verdadero profeta? Porque es que hay muchos falsos profetas, así de simple. Segundo, la autoridad delegada. ¿Cuál es esta autoridad delegada? Hermanos, es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige. ¿Nos dirige cómo? A través de su autoridad delegada. Padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, etcétera, son autoridades delegadas. Lastimosamente, no podemos hablar como tan claro y levantar la mano y decir gracias Dios por esto, pero lo hacemos porque Dios no es el que daña la autoridad que tiene o que delega, es el mismo ser humano que daña esa autoridad. Finalmente quiero decirte esto. El Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Él se sometía no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a sus autoridades delegadas. Se sometió a sus padres, a las autoridades del gobierno, pagó impuestos y obedeció las leyes del país durante toda su vida. El Señor Jesús estuvo sujeto a autoridades, nunca fue rebelde en ninguna ocasión. Verdaderamente, hermanos, vivió la vida bajo el principio de obediencia. Me encanta lo que dice Pablo a Tito, el capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, algo encima. Hay 4 áreas básicas de autoridad. Y se lo quiero decir rápidamente. La familia, el gobierno. A ver qué otro recuerdo. Realmente estoy hoy, gloria a Dios, corriendo base. Tenemos también la iglesia, tenemos también el trabajo. Estas 4 autoridades son así dados por Dios. Finalmente, quiero que sepa que Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por eso en la iglesia deben ser obedecidas y no echarnos atrás y decir yo no creo lo que tú digas, no estoy de acuerdo. Si Dios te puso un líder, sea que estés o no de acuerdo, debes aceptar la voluntad de Dios a través de este hombre. Bendiciones. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Oh, bendito eres, Señor.
Gracias por escucharme, Señor.